Amada familia, buenas noches. Estamos aquí todavía en la tierra. Estamos hablando antes de la grabación que estamos a punto de ser arrebatados. Estamos a punto de ser levantados. Hoy un hijo de la iglesia, un hijo de la casa me envió un, un TikTok donde en un partido en Alemania, en un partido de fútbol de Alemania, un partido muy importante. No he tenido mucho tiempo de verlo con detenimiento debido a que estaba orando. Y ya en ese partido de fútbol, se lo voy a enviar por WhatsApp, están proclamando la venida del anticristo y diciendo que Satanás ya salió del Averno, salió del infierno por las almas que tiene aquí en la tierra y que viene a gobernar. Pero o sea, en el TikTok se ve toda la gente de acuerdo y se ve todas las personas haciendo la pentalfa, la, la estrella de 5 puntas con Satanás en el medio. Pero ese todo el estadio, o sea, las personas llevan esas banderas para mostrarlo. Así como cuando hacen en Colombia que ponen la bandera y etcétera. Y entonces hay un letrero grandísimo que ocupa toda la mitad del estadio que dice que Satanás ya salió del infierno para venir a gobernar en la tierra. Y comienzan las imágenes de Satanás a manifestarse y todo el mundo a gritar y que sí. Pero lo que más me impresionó es que no he tenido tiempo realmente de verlo bien, porque estaba orando, repito. Lo que más me impresionó es ver los comentarios. El 90% de los comentarios de la gente diciendo, sí, padre, Satanás, ven y no sé qué, dice cuándo. Y yo decía, wow, estamos a punto de ser arrebatados, familia. Y por eso les voy a enseñar hoy cómo se mueve la voluntad de Dios, cómo funciona la voluntad de Dios. Así que tome asiento, por favor. Venga al libro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Desde el verso 26. Tiene que ver todo con Mateo, capítulo 13. Sobre la parábola de la semilla del reino de los cielos. Pero vamos a mirar estos 3 versos que me tienen realmente nubilado y luego iremos, si nuestro Padre Eterno lo permite, al primer libro de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Primer libro de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Y luego estaremos nosotros en el libro de Juan, capítulo 12, libro de Juan, capítulo 12, versículos 23 y 24. Míreme, familia, voy a decirle algo. Míreme todos, por favor. Levante la mano los que realmente oran en el Espíritu. Wow. Entonces se entienden. Escuché un pensamiento de varias personas. ¿Orar en el Espíritu? ¿Yo sí oro en el Espíritu? ¿Lo dejamos ahí? ¿O explico qué es orar en el Espíritu? ¿Qué? ¿Lo dejo ahí? ¿Explico qué es orar en el Espíritu? Míreme, por favor. Muchos cristianos se acostumbraron, voy a mirar mi Biblia para no ofender a nadie. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a todos los que me están viendo. Bendigo a los que están en sintonía, bendigo a la gente que te ama, Señor, bendigo a tu pueblo, bendigo a cada persona de la Iglesia Internacional del Camino es Cristo. Bendigo a los que están congregados, a los que no se pudieron congregar hoy, a los que no quisieron venir, Señor. Bendigo a cada familia, Señor, representada en esta cabeza, en esta iglesia, Señor, y te pido que todos escuchen este mensaje para que puedan entender que tú ya vienes, Señor, cómo tú te mueves y lo que tú vas a hacer, Señor, en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach. Bendigo el dinero de tus hijos, bendigo su salud, bendigo sus neveras, bendigo sus alacenas. Y te pido, Padre, bendice sus almas, promueve sus espíritus para que entiendan que estamos a punto de ser llevados y tenemos que llenar ciertos requisitos, como dice tu palabra, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Decidí orar por esto, amada familia. Estamos hablando de cómo funciona la voluntad de Dios.
y les voy a revelar lo que es orar en el Espíritu, porque veo que muchos no saben. Sin embargo, quiero que tengan muy en cuenta esto. La parábola del crecimiento de la semilla, la parábola del reino de los cielos tendiente a la semilla, óigame por favor, es todo el significado de cómo opera Dios para nuestra salvación. Mateo capítulo 13, todo lo que tiene que ver con el sembrador y cómo cae la semilla al piso y cómo da fruto, óigame, escúcheme, es como Dios nos va a salvar a nosotros, es como Dios nos va a arrebatar, aunque ahí no habla del arrebatamiento, pero es como funciona el mover de Dios. Cierro paréntesis para decirle que es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu es ir a la presencia del Padre, perdón, movido, no por la necesidad que tenemos, ni por el problema que tenemos, ni por la tribulación que tengamos, sino por un amor muy grande de hambre por Él. Los cristianos estamos acostumbrados o están acostumbrados a orar cuando tienen problemas. Van a orar cuando necesitan un milagro financiero. Van a orar cuando tienen un pleito, una disensión. Van a orar cuando tienen un diagnóstico de enfermedad. Yo quiero que usted mueva al que está a su lado y le diga, escuche lo que el apóstol está hablando. Orar en el Espíritu es orar con hambre, enamorado de alguien, en este caso de nuestro Padre, necesitado de decirle que lo hemos extrañado y que lo amamos, que lo necesitamos, pero sin pedirle nada. Yo recuerdo cuando yo le hacía mis cartas de amor a mi esposa amada y le decía todo lo que yo sentía cuando no la tenía a mi lado. Y le decía todo lo que yo quería hacer cuando estaba al lado de ella. Y nunca le pedí sexo, que quede claro, ¿no? Pero sí le decía en mis cartas lo que yo la amaba, lo que yo la extrañaba, lo que me fascinaba, porque así se lo decía, su perfume que era como una flor en plena primavera, y yo derramaba mi corazón en esas letras. Y le decía, y cuando te vea te voy a abrazar y te voy a besar y te voy a espichar porque te extraño y me haces falta. Tuyo, Fernando. Y yo sé que eso enamoró a mi esposa. Pero no, el cristiano, Padre, te pido, dame, por favor. Y derrama lágrimas de cocodrilo, necesidad y sufrimiento. Y Dios lo llama a dar una ofrenda y no lo hace. Y no estoy hablando de dinero, sino de su vida, de su tiempo. Orar en el Espíritu es parar todo lo que estás haciendo y postrarte de rodillas a decirle, te amo, Señor, eres lo máximo, quiero estar contigo, yo me quiero morir ya. Eso es orar en el Espíritu. Levante la mano quien no entendió. Ok, o sea que ustedes entendieron. Juanita, ¿entendiste? Pero el cristiano se acostumbró a que las cosas pasen por autonomacia. Se acostumbró a que porque yo creo en ti, tú me solucionas todos los problemas. Dígale que está a su lado, así no funciona esto. Y su voluntad no funciona así. Escriba esto. Tú y yo tenemos que mover la voluntad de Dios y mover el dedo de Dios. Si no, no sueñe. Y entonces por eso es más difícil. Porque un cristiano siempre tiene que estar pasando por un mismo problema a toda hora, por una misma tribulación, por un mismo chascarrillo, por una misma desolación, por una misma desilusión. Si ya había orado por eso, supuestamente, y si ya Dios tomó nota de eso. Entonces, ¿por qué vuelve a pasar? ¿Por qué? Mire, voy a ser muy radical, porque usted quiere oír palabra de Dios, ¿sí o no? Si este padre ora por este hijo, Señor, convierte a mi hijo y ayuna por él y clama por él y no pasa nada, y tiene pleitos y disensiones o chascarrillos con él, es porque ha orado en su tristeza, en su frustración, en su dolor, en su sufrimiento. No ha orado en el Espíritu. Y repito, ese cristiano se acostumbró
a que la esposa ore, o a que el hermano ore, o el primo ore, o el apóstol ore, o el pastor ore, o en la iglesia ore, o cree en su espíritu que Dios siempre va a orar. Dígale que el que está a su lado así no es, sino que usted de verdad tiene que encontrarse con Dios para que solucione de raíz sus problemas. Dicho esto, le voy a enseñar cómo se mueve la voluntad de Dios. Qué bonito eso, ¿verdad? Todo el mundo dice, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar casa, carro y beca. Esos impíos divorciados y separados, Dios me va a llevar a las naciones, Dios te va a llevar a las naciones sin vergüenzas. No, 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 no. ¿Qué le parece si más bien aprendemos cómo mueve el Espíritu Santo la voluntad de Dios? Cómo nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, nos enseña cómo es que Él piensa y cómo es que Él va a hacer si yo se lo permito. Dígalo, si yo se lo permito. Yo estaba enseñando estos días, mire familia, nuestro Señor y Salvador no va a ir donde una persona que no lo llama. No va a ir donde una persona que no lo busca. No va a ir donde una persona que no lo honra. No va a ir donde una persona que no lo celebra. No va a ir donde una persona que no lo necesita. Y si tú me estás viendo y tú crees que por una sencilla oración o porque tu esposo cree o tu esposa cree o en tu iglesia, como en este caso oramos o intercedemos por ti, no te desilusiones, así no funciona esto. Esto funciona cuando yo voy a la presencia de Él y el Espíritu Santo, nuestro Señor el Ruach HaKodesh, nos da un movimiento. Ahora le voy a hacer la pregunta, ¿tienes el movimiento? ¿Se da cuenta? ¿Tienes el mover? Número 3, ¿tienes la anuencia, o sea, el chuleadito de Dios? Que te diga, listo, hijo. Amén, hijo. Gloria a Yahweh, bendito su santo nombre. Si no tienes el mover, si no tienes la anuencia, si no has sido chuleado, por eso no pasa nada. Lea conmigo. Libro de Marcos, capítulo 4, verso 26. Decía además, ¿recuerdan que ya les enseñé qué significa el entonces, el además, el así las cosas? ¿Estamos ahí? Decía además, así es el reino de Dios. ¿Cómo? Libro de Marcos, capítulo 4, verso 26. Dígame, diga conmigo, así es el reino de Dios. Míreme, el reino de Dios no es el reino de los cielos. El reino de Dios es la gloria de su trono. Es diferente. ¿Está claro? Levante la mano quien no me entendió. El reino de Dios no es el reino de los cielos. Así como tampoco el día de Yahweh, bendito es su santo nombre, es la venganza de él y no es el día de Yeshua. Es diferente. ¿Mm? Siga conmigo. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Aleluya. ¿Lo repetimos? Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, subrayelo todo en orden, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz, porque la siega ha llegado. Si lo decimos en español, dice, y cuando el fruto está maduro, viene la cosecha, y entonces comienza a cosechar, porque la cosecha ha llegado. Amén.
Wow. Estoy revelándoles, amada familia, cómo funciona la voluntad de Dios. Y voy a ir de una vez profundo. Y por favor, les solicito su atención. La voluntad de Dios se mueve sin que usted lo sepa. Pero ¿qué si yo voy a una justaposición? ¿Qué si yo le digo que usted y yo tendremos un movimiento? Tendremos un clic en nuestro espíritu. Tendremos un marcador. Y dentro de nuestro espíritu, escúcheme bien, un tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Pero cuando el cristiano se fija en otras cosas o se pone carnudo, o sea carnal, dejó de escuchar el tic-tac o le aburrió el tic-tac o creyó que ese tic-tac no está funcionando. Entonces usted mira, apóstol, no le entendí ni papa. Pues se lo voy a decir en español. Míreme. Cuando yo oro en el Espíritu, el Señor me da un clic a mi espíritu. Y es un espíritu de expectación el que está en mí. Es un espíritu de adoración el que se activa en mí. Es un espíritu de espera agradecida, se llama esperanza. Pero el cristiano la puede perder si se pone carnudo, si se pone a pleitear, si se pone a preocuparse, a quejarse, a hablar de lo que no debe hablar. Ay, Señor, ¿cuándo será? Yo siempre te lo oro y te lo oro. Señor, te ayuno y te ayuno. Señor, ¿por qué? Señor, ay, ay, ay. Ese cristiano perdió la audición espiritual y la percepción espiritual de la que he venido hablando en seminarios anteriores. En otras palabras, tú y yo debemos de ponernos a la expectativa por el mover de Dios. Sacuda al que está a su lado, dígale, ¿está entendiendo? Le doy una clave. Acabo de decir que Dios no se va a manifestar a quien no le busca, a quien no lo celebra, a quien no lo ama, a quien no lo necesita, pero sobre todas las cosas a quien no se lo pide. Le voy al clic, está atento. Si usted le pide al Señor que le permita discernir ese movimiento de su voluntad, Él le va a comenzar a permitir escuchar el tic-tac, tic-tac. Pero ¿sabe qué es ese tic-tac? Es sentir en tu espíritu que algo maravilloso va a pasar en tu vida con respecto a lo que tú le has hablado a Él. De pronto ni siquiera con lo que le has pedido. Porque aquí está algo. Casi siempre, familia, casi siempre, nuestro Padre Celestial no nos va a decir si nos va a responder esa oración. Número 2, casi siempre nuestro Padre nos va a responder de una manera diferente a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros vemos y a lo que nosotros entendemos. En otras palabras, casi siempre nuestro Padre nos va a responder a la manera de Dios. Y si no estamos alerta espiritualmente, no lo vamos a entender. Se lo muestro bíblicamente. Venga, verso 27. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Ahí está. ¿Cómo Dios salva un alma? Tú y yo no lo sabemos. ¿Cómo Dios salva un alma? Tú y yo no lo vemos. ¿Cómo Dios salva un alma? No lo comprendemos. Les dije 3 razones, ¿sí ve? No lo vemos, no lo sabemos y no lo entendemos. Pero lo grandioso de Dios es que lo hace. Y si tú le pides que te muestre dónde está esa alma o cómo lo hizo, Él lo va a hacer, pero después de que Él lo hizo. Amén. ¿Y sabe cuál es el problema del cristiano? Es que quiere a toda hora saber de antemano y quiere tener control sobre Dios. Ahí está el problema. Yo como apóstol he aprendido a dejar a Dios ser Dios y yo he aprendido a esperar en Él, sea cual fuere su resultado. Porque yo sé los pensamientos que Dios tiene acerca de mí. Pensamientos de paz
y no de mal, para darme lo que yo deseo. Porque ese es el Dios que yo amo. Y entonces por eso yo hoy lo amo. No necesito estarle pidiendo. Mire, hablo con los entendidos. Cuando uno está en la intimidad con su esposa, yo casi siempre quiero es abrazar a mi esposa. Lo demás no le interesa. El que entendió, entendió. No necesariamente se busca ello, pero de acuerdo al amor, a la ternura y la dulzura, se llega a ello. El que entendió, entendió. De acuerdo al amor, de acuerdo a la dulzura, se llega a ello. ¿Seguimos o paramos? Esto está hermoso. Venga conmigo. Versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios. O sea, el reino de Él. No el reino de Yeshua. Porque el reino de Yeshua, escúcheme, es el reino de los cielos. Amén. Y el reino de Dios es el reino de Yahweh. Bendito es su santo nombre, nuestro Padre. Obvio que en el espíritu todo converge, todo es lo mismo, pero no es lo mismo. Amén. Esto es para los entendidos. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Míreme, pensemos en ello. En estos días que hemos estado en la torre de adoración, que he visto a siervos hacerlo, y que me he puesto a pensar cómo labran la tierra. Y yo he visto cómo, y he estado viendo muchos videos de ello también, a pesar de ser neófito y no saber nada del conocimiento, o sea, diferenciar las flores, eso sí lo sé hacer, me refiero a los tubérculos de alimento, ¿verdad? Mejor. Sí, es difícil para mí diferenciar ciertas, porque es que cuando están así, cuando están en el tallo, son las semillas y son casi todas iguales, hasta la de cilantro con todo, con la de papa, con los tubérculos, etcétera. Entonces me es difícil, pero he estado viendo cómo funciona, cómo hace un labrador para poner semilla. Y yo sé que usted lo ha visto. Y yo he visto los videos como él. Primero deshierva la tierra, si está llena de follaje. Luego mete el arado. Si no tiene arado, él mismo con la que deshierva, que se llama el asadón, comienza a hacer los surcos. ¿Mm? Y le hace un hueco a la tierra, o sea, el surco a la tierra. Y luego abre un hueco en la tierrita, en la tierra así, en el surco. Y echa la semilla y lo cierra. Y lo hace así de lado en lado, de surco a surco, de lugar en lugar hasta que termina. Es una tarea tremenda. ¿Qué puede hacer el hombre? Estamos hablando del labrador, ¿me sigue? Él puede escoger la semilla, que la Biblia siempre dice que tenemos que escoger la mejor semilla, que se llama primicia, o sea, lo mejor del fruto. Porque ni el más burro va a coger lo peor de una semilla para que le salgan malos los frutos. Eso no lo hace nadie. Entonces el labrador siempre coge la primicia, lo mejor del fruto, lo más fuerte, lo más robusto. ¿Qué puede hacer el hombre? Repito, solo mirar y escoger la mejor semilla. Pero él, ¿qué puede hacer? Deshiervar, labrar la tierra. ¿Pero qué puede hacer él? Hacer el surco y luego poner la semilla, o sea, sembrarla. Pero puede hacerla germinar. Puede hacerla florecer. Y algo de que no estamos hablando aquí, pero que sí está en Mateo capítulo 13 y que está en Juan capítulo 12 también, es la lluvia temprana y la tardía. Muchas cosechas se pierden porque no viene ni la primera lluvia ni la última lluvia. O sea, la lluvia temprana y la tardía. ¿Y qué es lo que hace esa lluvia? Yo lo he enseñado. Mover la tierra para darle vida al fruto que está muerto. Entonces ahora miremos cómo funciona esto. Miren. Redundo e insisto, pero esté en el espíritu, por favor, para que reciba. Yo solamente como sembrador puedo arreglar la tierra, que es mi deber arreglar la tierra, si no, no se puede hacer nada, y luego tener sabiduría para escoger la semilla, y luego surcar la tierra y luego sembrar la semilla. Pero yo no puedo traer la lluvia temprana y no puedo traer la lluvia tardía, pero peor aún, no puedo hacer que la semilla haga nada. Se lo repito, tú y yo no podemos hacer que la semilla
haga nada. Germine o no germine, viva o muera, no podemos hacer nada. Sino que creemos, aquí está el movimiento de Dios, aquí está el clic de Dios. Aquí está el ok de Dios, el chuleadito de Dios, el tic-tac de Dios. Que yo creo que si yo pongo esa semilla, Él va a traer la lluvia temprana. Que yo creo que si yo siembro esa semilla me va a dar fruto. Pero ¿sabe qué es lo que nunca sabe el hombre? Y lo que nunca piensa el sembrador es en que la semilla tiene que morir. Y es que si lo vemos fisiológicamente, es más, metabólicamente, es irracional que algo muerto resucite para dar fruto. Piensen en esto que le estoy hablando. Mire, Dios dispuso, nuestro creador dispuso, desde Génesis capítulo 1, que cuando la semilla fuese sembrada, tendría que ser la mejor. Pero esa semilla en la tierra, dentro de la tierra, tendría que morir. Pero gloriosamente dispuso que la semilla, después de que muriera, Él la iba a resucitar para multiplicarla y dar muchos frutos. Uf, esto a mí me rompe la cabeza. Esto a mí me llena de revelación. Y entonces vamos a lo que usted quiere escuchar. ¿Quién es el que permite que la semilla muera? Dios. El hombre no, el hombre solo la pone. ¿Quién es el que dispone la muerte de la semilla? Escuche, una cosa es permitir y otra muy diferente es disponer. Porque si la semilla no muere como Dios dispuso, no va a revivir. ¿Alguien está aquí? Entonces, cuando nuestro Padre pone su mano, mete su mano en la tierra, mira la semilla, la tabula, le quita la vida a la semilla y la dispone para que reviva. Y reviva a la manera de Dios. Se pone una semilla y da cientos de frutos, una. Pero a la manera de Dios, después de que da fruto la primera vez, toda la vida, por siempre y jamás, seguirá dando miles de frutos. Si el hombre la cuida a propósito, amén. Entonces mire esto, ¿qué sucede en el campo? Preste atención porque luego vamos a ir más profundo. Esto apenas es el comienzo. ¿Qué sucede en el campo cuando el labrador, cuando el sembrador pone la semilla? ¿Sabe qué está haciendo? ¿Sabe qué está haciendo? Llamando la presencia de Dios, llamando la voluntad de Dios, llamando la ordenanza de Dios, porque Él así lo dispuso. Cuando un sembrador, cuando un hombre así sea impío, siembra la semilla y cree en su corazón que va a tener una gran cosecha, lo que está es poniendo esperanza contra esperanza. Y Dios, que es todopoderoso, nuestro Padre Celestial, va y visita ese campo y hace lo que ya le acabo de decir. Mira la semilla, quita la vida, dispone la semilla, promueve la vida y trae la lluvia temprana para que la semilla tenga vida, al agua. Y luego fortalece ese tallo y sale. Mire, a la velocidad, usted no se imagina espiritualmente, la velocidad con que un tallo sale es millones de veces el mover de la luz. Más fuerte que el movimiento del sonido. La velocidad con que sale la semilla de la tierra. Porque si no saliera así de rápido, moriría asfixiada por la tierra. ¿Alguien está aquí? Entonces sale la semilla y se convierte en tallo. Y viene nuestro Padre y mueve las nubes y trae la lluvia tardía para que dé fruto. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que mire esto, que mientras la semilla muere, mientras la semilla brota, mientras la semilla crece sin que sepamos cómo, nuestro Padre la está alimentando, la está avivando y la está cuidando. Esto es hermoso. Amén. Paremos esta revelación aquí.
¿Le parece? Y vamos a otra. Y luego continuamos, ¿le parece? No puedo, gracias Espíritu Santo. Lea el verso 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano, lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz, porque la siega ha llegado. Diga conmigo proceso. Y en todo este proceso, repito, está nuestro Padre Celestial. Amén. Venga conmigo, primer libro de Pedro, capítulo 1. Primer libro de Pedro, capítulo 1, por favor. Vamos a ver cómo es esto, mire. Esto es hermoso, aleluya. Se necesita una inspiración especial para poder entender esto. Verso 6. Amén. Ya seguimos aquí en Marcos 4. Mire lo que dice. Leámoslo desde el 5. Vamos al 6. Desde el 5. Primer libro de Pedro, capítulo 1, verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Usted y yo somos guardados, amén. Ay, no me la puedo. No, venga desde el 3, perdón, no puedo saltarme así la Biblia. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, que según su grande misericordia, o sea, su voluntad, nos hizo renacer. ¿Cómo? Revivir. ¿Ya está entendiendo para dónde va la cosa? Amén. ¿Hay alguien aquí? ¿Ya está entendiendo por dónde va la cosa? ¿Y para dónde va? Aleluya. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿De dónde? De los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Y de qué estamos hablando? De cómo es el reino de Dios. El reino de los cielos es el de Yeshua. ¿Se acuerdan que se los dije? ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Cómo es el reino de los cielos? Ya aquí juntos, verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Diga la esperanza. Amén. Mediante la fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Diga, en este tiempo. Verso 6. En el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿Cómo? Mire, amada familia, es que esto no es gratis. ¿Usted sabe cuánto sufre un labrador para surcar la tierra? Repito, redundo, labrarla, de llevarla. ¿Usted sabe lo dura que es la tierra a veces? Y así esté blanda, como en nuestra torre de adoración, que es blanda, es una tierra muy preciosa, uno se cansa, se agota, suda, transpira. No es fácil labrar la tierra. ¿Cuál es la tierra? En las parábolas, ¿cuál es la tierra? El ser humano, claro. Eres sabio, hijo. Siempre me respondes con la sabiduría. Y dentro del ser humano, su corazón. Porque ahí es donde es plantada la semilla. En el corazón. ¡Wow! ¿Perdón? Sí, es el Espíritu Santo. Siga conmigo acá. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ese es el arado de la tierra. Para que sometida, preste atención, que no sé por qué esto no se predica en la iglesia, que tiene que ser muy predicado. Para que sometida a prueba, aló, para que sometida a prueba vuestra fe, amén. Mucho más preciosa que el oro. Dígale que está a su lado, tu fe es mucho más preciosa que el oro, pero tiene que ser sometida a prueba. O sea, tienes que pasar por el arado. Tienes que pasar por el proceso, dígale que está a su lado. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. ¿Cómo es que es hallada la fe del cristiano? En alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Yeshua HaMashiach. Aquí es donde muchos se rajan. Mire, amados, siempre que va a haber una promoción, el enemigo quiere meterse. Siempre que tú vas a recibir una bendición muy grande, el enemigo quiere que tú no ores.
El enemigo quiere que te vayas de la iglesia. El enemigo quiere que hables mal del pastor. El enemigo quiere que abandones. El enemigo quiere que te vayas para otro lado. O en el peor de los casos, te des por vencido. Siempre, mire, a mí me pasó, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado. Yo recuerdo una vez que el Señor me regaló una camioneta muy bonita. Me la regaló el Señor. Fue un milagro sobrenatural. ¿Saben qué ocurrió con esa camioneta? La camioneta al cabo de 3 meses comenzó a tener problemas mecánicos. Y la llevé al concesionario porque era nueva, 0 kilómetros, y comencé a hacerle todas las cosas de rigor y le cambié todo lo que me decían ellos. Y en la mayoría de las ocasiones, la camioneta, como tenía garantía, ellos pagaban los repuestos, a mí me tocaba pagar la obra de mano y cosas así. Para hacer la historia corta, la camioneta siguió con ese proceso. Y después de 2, ya casi cuando se iba a cumplir la garantía, a los 3 años, me dijeron, ya no podemos hacer nada porque su camioneta no tiene garantía. Y yo le dije, un momentico, baje el cambio, digámoslo así, en palabras del arriero, en palabras del agricultor, bájese del mocho, ¿sí? Bájese del caballo y hágame el favor y me escucha. Y yo hablé con el gerente del concesionario. El carro desde los 3 meses está presentando este problema y le he gastado tanto dinero de mi bolsillo a este carro y ustedes han pagado tanto. Así que me hace el favor, o me soluciona el problema o me cambia el carro. Y entonces el gerente, eso ya, esa garantía ya feneció, eso ya terminó. Nosotros como concesionario le tratamos de dar a usted, siempre estuvimos ahí y le ayudamos y le cambiamos los repuestos y todo. Así que nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer. Mejor dicho, váyase y no pierda más su tiempo. Y entonces yo le dije, Señor, no quiero entrar en pleito con ustedes. Pero si usted quiere entrar en pleito conmigo, pues vamos a tener el pleito. No, y se burlaban porque aparte de todo se dieron cuenta que yo era pastor. Entonces siempre que yo iba, su Dios no le ha cambiado la camioneta, que no sé qué. Y todo el mundo me decía, ay pastor, deje así, ya no pasa nada, ya. Y hasta un día yo casi me como el cuento. Después de pelear como 5 años con ese concesionario que era el más importante del país, y entienda que era el más importante de este país, casi que vendo la camioneta, porque lo que tenía era casi que imperceptible. Y me salió un cliente, iba a vender la camioneta, creo que mi esposa me dijo que no lo hiciera. Y no hice el negocio. Cuando me llega una notificación de la superintendencia, señor, preséntese aquí por la demanda que usted puso por su camioneta. 5 años después. Y como siempre llegaron los abogados de esa multinacional y se burlaban de mí. Y me sacó un buen día, creo que fue la segunda vez, de ver su hipocresía, por no decir su estupidez, su arrogancia contra Dios. Le dije, míreme, mire querido abogado, si quiere le digo doctor, pero esa arrogancia que usted tiene ahora conmigo se la va a tener que tragar y me va a tener que pedir perdón y Dios me va a hacer justicia y le voy a decir más, su compañía se va a secar en el nombre de Jesús. Y tengo testigo de eso, ¿cierto, pastor Olguita, pastor Gonzalo y otros que andaban conmigo ese día? Ay, no, qué burla, y se burlaban de mí. Y llego yo todo bravo ese día y le dije a mi esposa, mira estos sinvergüenzas. Y mi esposa, tranquilo, mi amor, que Dios nos va a hacer justicia. Le hago la historia corta. Al poco tiempo me llama el superintendente con una sentencia. Señor Fernando Betancur, usted ha tenido razón. La multinacional le tiene que dar un carro nuevo, igual al que tenía o en mejores condiciones. Y yo cogí la sentencia y le dije al abogado, mire, y se la estregué en la cara. Ay, doctor, ahí sí era doctor Fernando. Doctor Fernando, por favor, como me incumplieron como 1 año más, entonces les cabía otra demanda como por el doble o el triple. Pero yo no soy vengativo. Y mi esposa me dijo, no, mi amor, tranquilo, no lo hagas.
Usted viera la humillación de esa gente y cómo nos pusieron tapete rojo el día que nos tenían que entregar la camioneta nueva. Por favor, doctor, no nos vaya a demandar más, por favor, me van a echar, me decía el abogado que se burlaba de mí. Me van a echar, por favor. Y por ese ruego no lo hice. Siempre que vas a ser promovido, siempre que Dios te quiere poner más arriba, el diablo va a decirte, no, eso no va a pasar. Mire ese pastor, ay no, ya ni sabrá Dios si lo que dice ese pastor es verdad. Tuve un siervo que alimenté por más de 15 o 20 años y ya después resultó diciendo que era que aquí esas revelaciones eran del diablo. Hágame el bendito favor. Y ahora está en otra iglesia sirviendo. Lo que ellos no saben es que el día que Dios pida cuentas, ¿contra quién se levantaron? Si cuando usted habla que un milagro no lo hizo Dios, sino otra cosa o una casualidad, él habla blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ese pecado no tiene salvación en esta ni en la otra vida. Pero sirven y funcionan. Ay, eso no, y eso, pastor, ¿dónde te quito? ¿Dónde te pongo? Pero lo que pasa es que nadie sabe cómo se mueve el reino de Dios en las vidas, cómo funciona el reino de los cielos, cómo es la voluntad de Dios para nosotros. Y sabe una cosa, amada familia, nunca la persona lo va a saber. ¿Por qué yo sé esto? Porque yo le pregunto a él. Yo le pregunto a él cómo funciona el reino. Y como me ama y yo lo amo, él me revela. ¿Quiere ir más profundo? Escuche esto. Siga conmigo. Mire, algo que nadie se imagina. Se lo voy a decir. ¿Lo quiere? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, Yeshua Hamashia. Su fe pesa lingotes de oro. Su fe cuesta lingotes de oro. ¿Se lo demuestro? Lléveme uno de esos lingotes de su fe a una compraventa de oro. Apóstol, no entiendo. A ver. Sí, ya sé que mi fe es como lingotes de oro, que mi fe pesa como lingotes de oro. Pero el problema es que es tan valiosa y tan costosa que usted no me la puede exponer ahora mismo. Es suya, pero en este instante no te pertenece. ¿Sabe a quién le pertenece ahora? Al cielo. ¿Sabe dónde se la van a comprar y se la van a pagar? El día de la manifestación de Jesucristo. Es tan valiosa. Por eso el diablo te la quiere robar. Dígale que está a su lado, no se deje. Que eso vale demasiado. Duré 8 años en pleito por esa camioneta. 8 largos años. 8 largos años el diablo burlándose. Pero bastó una sola sentencia, un solo mover de la voluntad de Dios para que yo les pudiera enrostrar y demostrar la gloria de Dios. ¿Y sabe qué fue lo mejor? Se lo voy a decir, esa multinacional fue echada de Colombia porque el gerente fue hallado en delitos graves y fue metido preso. ¿Y sabe cómo se llama? Hyundai. Para que afinen. Y el señor Matos todavía está saliendo de esos problemas de la cárcel, para que sea serio. Porque cuando un varón de Dios declara una palabra, Dios la respalda así, vean. Por eso jamás, y por eso han abusado muchos, jamás levanto mi boca contra un cristiano que yo conozco. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. ¿Qué tienes tú que desgastarte contra una persona? Contra un impío, sí, pínteme la que yo la coloré. Ustedes conocen, los que me conocen aquí. Han venido impíos a darme la cara y les declaro palabra y caen al piso como pajaritos. La gloria es para el Señor. Toda la honra, uno no hace nada. Los cristianos que hablan mal de uno, que se encuentren con Dios. Porque nosotros tenemos quien nos defienda. Usted nunca se ponga triste porque alguien le dice, usted es un demonio, o lo que usted predicó, lo que usted hizo es del diablo. No le diga nada, diga, Dios te bendiga. Bendígalo. Porque si esa persona supiera lo que está haciendo, seguro que se amarraría con cabulla la boca.
Nunca levantes tu voz contra un siervo. Así no lo conozcas, así sea el Señor que le barre la iglesia, el Señor que le acomoda la silla. Mucho menos contra un pastor, porque tú no sabes si Dios lo respalda o no. Pero sabemos que tenemos pastores malos como los que les cuento. Una persona desobediente, una persona orgullosa, atorrante, que jamás obedece en la iglesia o que hace su voluntad, Dios no va a estar con él. O esos pastores que se casan, se divorcian, se casan, vuelven y se divorcian. Y por favor, Dios no ama eso. Pero también hay rebeldes que no se casan o no se divorcian, pero son obstinados y tienen intereses creados y se la pasan manipulando a las personas. Yo tengo una carga, yo conozco un pastor de una iglesia muy grande que tiene colegios y todo y viola niños o los violaba hasta que yo dejé, me aparté de todo eso. ¿Y por qué no hay las denuncias? Porque todo lo arreglan con dinero. Pero sabe una cosa, se van a tener que encontrar con Dios. Y son mega iglesias, si usted supiera, usted no lo creería, igual que yo tampoco lo creo aún hoy en día. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que nosotros mantengamos nuestra boca cerrada para el mundo y nuestra boca abierta para alabanza y gloria de nuestro Padre Celestial. Porque así se moverá el reino. Y lo más hermoso que yo quiero que usted pueda recibir es esto. Cuando tú pones la semilla en la tierra, inmediatamente viene el clic de Dios. Porque ningún sembrador pone semilla sin fe. El que entendió, entendió. Entonces quiero que usted se vaya con esto, familia. Míreme. Que usted pueda discernir espiritualmente cuando Dios camine a mover tu semilla. Que tú puedas discernir espiritualmente cuando Dios le da vida a tu semilla. Que tú puedas entender espiritualmente que cuando tú has enterrado tu semilla, va a florecer y va a dar mucho fruto. Pero eso lo que encierra es un movimiento de la voluntad de Dios. Y no puedo terminar sin decirle esto. La tierra es tu corazón, la tierra eres tú. La semilla es la bendita palabra. La lluvia es la oración que tú haces por esa palabra. Amén. ¿Está entendiendo? Mire, esto está hermoso. La tierra es tu cuerpo, es tu corazón. La semilla es la bendita palabra del Señor que tiene que ser sembrada en tu corazón. El agua, el movimiento lo da nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. La lluvia temprana y la tardía es nuestro Señor y Salvador. Y los frutos, cuando revive la semilla, cuando viene el tallo, etcétera, que no sabemos cómo, es nuestro Padre eterno, dándote el clic, el aval. Amén. Así pues, que la oración le da vida a muchas semillas. Cuando tú y yo lleguemos al reino, familia, escúcheme bien, tú verás cada una de las buenas obras que has hecho. Gálatas 6, 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. No os canséis pues de hacer lo bueno, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. También le cito ahí 1 Corintios 15, 58. Amén. Mire, familia, no sabemos qué semilla nos va a dar el Señor. Aló, amén. Pero recíbela con gozo, amén. No sabemos qué pasa con esa semilla. No sabemos cómo se va a mover esa semilla. Pero lo que sí vamos a saber es que esa semilla tiene que ser puesta en tierra, tiene que ser sembrada y Dios la moverá en el mundo físico y en el mundo espiritual para darnos lo que nosotros clamamos, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros esperamos. Así que nunca, amada familia, no pierda la fe. No pierda la fe que tiene pago en oro y será manifestada esa herencia. Voy a terminar aquí para no agotar el tiempo, pero les prometo que el viernes vamos a seguir hablando de esto. ¿Le interesa? Eso está muy bello. Amén. El viernes primero el Eterno vamos a hablar de ese movimiento espiritual. Amén. Vamos a mirar las características de la semilla, las características del sembrador. Bueno, esto apenas comienza. Vamos a darle gracias al Señor. Incline su rostro.
Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre amado. Gracias por tu hermosa palabra. Papito lindo, por favor, que tu palabra florezca, que tu palabra produzca fruto al 100, al 60 y al 30, para lo cual tú la enviaste, Padre amado. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu favor, Señor, y permítenos tener la revelación de nuestro Señor, tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo.